hablando de TDA, diagnóstico en adultos. ¡Wow! Ese sí que es un tema. Hablamos de niños y pensamos en el desorden del neurodesarrollo, la posibilidad de otros trastornos. Pero ¿qué pasa en el adulto? Primero, tenemos muy pocos profesionales que puedan tener presente que algunos de los síntomas por los que esa persona consulta pueden tener que ver con TDA. Eso ya es un problema aquí en consultar. Pero de alguna forma, por eso estamos trabajando arduamente en la psicoeducación. En el caso que fuere, lo que hay que hacer es consultar a una persona, un profesional, psiquiatra, neurólogo. También puede ser un psicólogo que tenga muy buena formación en esto, pero no solamente en TDA, porque hay que descartar la presencia de otros desórdenes, ¿sí? Si bien esto es un desorden del neurodesarrollo, muchos pacientes adultos concurren a consulta por la vivencia de fracaso, la depresión, el perder el trabajo, el tener esa sensación de ¿para qué me voy a esforzar? ¿Sí? Que tiene que ver con yo ya tiré la toalla, ¿no? Indefensión aprendida, ¿para qué voy a seguir haciendo cosas si me va a ir mal? Y probablemente problemas de pareja, o porque no los tienen, o porque de alguna manera vuelven a tener problemas cuando las parejas lo que hacen es ser como sus padres. No solamente porque pierden cosas, porque no completan, no terminan sus tareas, sino porque su vida empieza a ser errática. Por lo tanto, uno de los primeros problemas es que cuando ya es un adulto y concurre, es quién va a hacer esa evaluación. Porque muchos de estos adultos, al tener incompleta su carrera académica, al no haber podido estudiar o no terminar, tienen trabajos que son de menor ingreso, no tienen obra social o no tienen una estructura medianamente predecible, por lo tanto no tienen como para pagar una evaluación, y los centros de salud pública adolecen falta gente preparada para esto, y eso es una gran falla de nuestro sistema. Pero de alguna manera va a llegar a la consulta, y es a través de eso, del relato, de las circunstancias, de lo clínico que va a llevar a lograr un diagnóstico. En mi caso personal, hace muchos años que hago, ya desde el 2011, uso las escalas de Barkley. Russell Barkley es un psicólogo clínico, para mí la persona más respetable en el TDA de muchos años. Y él desarrolló durante muchos años estas escalas para adultos y para mí son sumamente útiles. No solamente porque detectan la probabilidad del TDA con bastante asertividad, sino porque de alguna manera nos permiten tener como un panorama de dónde está la persona, su entorno y su realidad con respecto anímico al impacto del TDA, para planear un enfoque terapéutico. Hay muchas cosas que puede hacer. Hay gente que puede usar unas escalas simples con los síntomas que el DSM, que es el manual donde se enumeran los síntomas, la presencia de esos síntomas permitiría pensar en TDA, pero no es solo eso, porque hay muchas otras circunstancias que pueden dejar a la persona actuando de esa manera y no ser TDA. Por lo tanto, necesitamos no solamente usar escalas, no hay ninguna imagen, no hay ningún mapeo, no hay ninguna situación por sí misma capaz de hacer el diagnóstico de certeza de TDA. No tengo duda de que en algún momento va a existir, porque las investigaciones están permanentemente buscando marcadores, pero hoy no lo tenemos, es la clínica. Y es una clínica de alguien que no se cierre en el diagnóstico, que no piense solamente en esto, y es que tenga mucha formación para distinguir muchas de las otras situaciones con las que se puede confundir. Trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, situaciones muy particulares como pueden ser diferentes tipos de trastornos de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, el desorden de personalidad limítrofe. Hay muchas patologías que podrían confundirse con esto, que no es una patología, sino es un desorden del neurodesarrollo. Pero es una escucha entrenada, es una persona con sus juicios apagados, con su posibilidad de indagar, con la posibilidad de pensar en estas características y su impacto, necesariamente buscando con el paciente. Ese diagnóstico no es un diagnóstico de una sola entrevista. Necesitamos que también participen los familiares. A veces la gente no quiere concurrir, ni con su esposa o su esposo, con su madre, porque claro, porque sienten vergüenza y saben que van a hablar de ellos. Bueno, nosotros necesitamos explicarles
que hasta los 33 años no podemos confiar en ese registro que vamos a recibir cuando ellos mismos completan las escalas, que vamos a necesitar que otros nos informen, porque muchas veces vamos a ver cómo es vista esa conducta de parte de otro. Y ahí nos encontramos con muchas sorpresas. Muchos no tienen ese rapport, esa capacidad de ver que lo que hacen genera una disfunción. Una vez que entendemos esto, lo que vamos a poder es accionar. No vamos a poder accionar sin el paciente. Por lo tanto, la psicoeducación es parte de todo este proceso. La persona tiene que reconocerse en este proceso. No podemos imponer y decir esto y la persona no darse cuenta. Lo mismo que cuando al revés viene alguien a consulta reconociéndose porque leen en internet o vieron un video o algo como TDA y sabemos que a veces no todos tienen este problema. Entonces, para accionar necesitamos entender y una vez que entendemos, vamos a trabajar con el entorno. La familia no puede quedar afuera porque es parte del impacto de este problema. Así que puede ser con muchas de las escalas, Brown, Barkley, Conners, distintos tipos de programas que ustedes crean que son necesarios. Como dice Barkley, no hay una evaluación neurocognitiva que nos lo diga porque esto es una dinámica de funcionamiento, no lo podemos sacar una foto en un día, pero sí tenemos que tener experiencia suficiente para poder indagar y para poder reunir información. Les mando un abrazo y probablemente el mensaje es, tener un diagnóstico no es tener un rótulo, es tener la punta del ovillo para poder empezar a trabajar juntos. Les mando un abrazo.